Hola, ¿cómo están? En esta sesión nosotros vamos a estar hablando del tema 2.3, que es la balanza de comprobación. Para poder corroborar que los movimientos en la empresa han sido registrados de manera correcta, debemos de realizar la balanza de comprobación. ¿Qué necesitamos para poder realizarla? 1. Necesitamos identificar las cuentas del estado de resultados. Una vez que ya realizamos el estado de resultados, ya contamos con la utilidad del ejercicio y la utilidad neta que nos arrojó. 3. Realizamos el balance general y agregamos las cuentas de capital a la utilidad. 4. Ya que tenemos los dos estados financieros terminados, ahora sí podemos realizar la balanza de comprobación. Este documento tiene como objetivo comprobar si todos los cargos y abonos de los asientos de diario han sido registrados de manera correcta en las cuentas del libro de mayor, respetando la partida doble. Debe de contener en su estructura los siguientes puntos. Nombre de la entidad, mencionar que es una balanza de comprobación, el folio de mayor de cada cuenta, el nombre de la cuenta, los movimientos deudor y acreedor de las cuentas y el saldo deudor y acreedor de las cuentas. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se lleva a cabo y cómo se van desarrollando todos los registros. Entonces, en este ejemplo tenemos el nombre de la empresa, Patito de Hule, el nombre de que es una balanza de comprobación y la fecha a la cual se están registrando estas operaciones. Tenemos el folio, tenemos la cuenta, tenemos el movimiento debe y haber y los saldos de debe y haber. Entonces, aquí estamos hablando de principio de mes. Entonces, como estamos hablando de lo que ocurre en la empresa a principios de mes, empezamos con todas las cuentas con sus registros correspondientes en el debe y en el haber. En el caso número 1, bancos. Arrancamos el mes con 500,000 pesos, pero tuvimos salidas de efectivo que registramos en el haber por 150,000. Al restar estos 500,000 a estos 150,000, obtenemos un saldo en el debe porque seguimos teniendo dentro del banco 350,000 pesos. La cuenta con el folio número 2, clientes, tiene un valor de 230,000. Como no tuvimos ningún pago de nuestros clientes, esto lo arrastramos al saldo de 230,000. Deudores. A nosotros nos debían 140,000 pesos. Nos pagaron 70,000 y el saldo al cierre de mes es de 70,000. Almacén. Tenemos la misma mercancía que son 120,000, por eso pasa directo de movimientos a saldos 120,000. En el caso de las cuentas por cobrar, tenemos 60,000. Estas también pasan sin ningún cambio. En los pagos anticipados, realizamos nosotros pagos por anticipados por 20,000. Estos los seguimos manteniendo en nuestro registro porque todavía no los hemos devengado y pasamos al saldo 20,000. En el folio número 7 que tenemos el equipo de oficina, nosotros empezamos el mes con un valor de 70,000. Realmente acabamos vendiendo parte de nuestro equipo, esto representa 40,000 y esto nos genera un saldo de 30,000 pesos en equipo de oficina. También debemos de registrar la depreciación del equipo de oficina, que esta se lleva a cabo por un monto de 3,000, la registramos en el haber y en saldos la vamos a registrar en el haber. En el caso de proveedores, nosotros le debemos a nuestros proveedores 95,000 pesos, por lo que lo registramos en el haber. A final de mes seguimos teniendo la misma deuda, por lo que en saldos vamos a estar registrando estos 95,000. Los impuestos por pagar, que se repiten mes con base a nuestras ventas, los vamos a tener en un movimiento de haber, vamos a tener los impuestos por pagar y para el cierre del siguiente mes vamos a tener los 25,000 pesos. En el caso de acreedores diversos, los acreedores diversos también al ser cuenta de pasivo los tenemos registrados en movimientos de haber y al final de mes en saldo lo registramos en 40,000. Nuestras hipotecas, nosotros seguimos teniendo una deuda de 97,000 y esta la pasamos al haber. En el caso de la cuenta de capital tenemos un valor de 200,000 y registramos estos 200,000. Ya terminamos con las cuentas de balance general.
Ahora vamos a incluir las cuentas del estado de resultados. En las cuentas del estado de resultados vamos a hablar de ventas, que son los ingresos de nuestra empresa, que representan 800,000. Después vamos a manejar los costos de ventas, que los costos de ventas siempre los hemos manejado dentro del debe y tenemos un registro de 300,000 y para nuestros gastos de operación tenemos un registro de 280,000. Se pagan 100,000 y se pagan los otros 100,000 teniendo en el saldo final 200,000 y 180,000. Lo importante para ver que nuestra balanza de comprobación realmente esté cuadrada es ver que la suma de los movimientos del debe y del haber, así como los saldos del debe y el haber, deben de ser las mismas. En caso de que tengamos una diferencia entre el debe y el haber, quiere decir que tuvimos una omisión al realizar el desarrollo. Ahora, ya platicamos de lo que es la balanza de comprobación. Ahora, ya que sabemos cómo funciona, necesitamos comprender cuáles son los pasos que debemos de llevar a cabo para realizarla. Comencemos por explicar el paso número 1. Tenemos que calcular el estado de resultados. En este ejemplo, seguimos hablando de la empresa Patito de Hule. Y al cierre del mes de diciembre del año 2021, la empresa presentó ventas por 800,000 pesos y tenemos un costo de ventas por 200,000. Si restamos a nuestros ingresos los egresos, vamos a tener como resultado una utilidad bruta de 600,000. A la utilidad bruta de la empresa le tenemos que restar los gastos de operación que Patito de Hule generó en el periodo. Estos representaron un monto de 180,000, obteniendo como resultado una utilidad antes de impuestos de 420,000. Como nos dice la fórmula del estado de resultados, a la utilidad antes de impuestos le tenemos que restar el ISR, que para este ejercicio se estimó con una tasa del 30%, obteniendo una cifra de 126,000. Al calcular la resta, nosotros vamos a obtener como resultado del ejercicio una utilidad neta por 294,000. El paso número 2 nos dice que tenemos que identificar la utilidad neta de la empresa. Si nosotros observamos, vamos a revisar que nuestra utilidad neta es por 294,000. Ahora continuemos con el paso número 3. En el tercer paso, nosotros tenemos que desarrollar el balance general. Entonces, en el balance general de la empresa tenemos los saldos finales para cada una de las cuentas del activo, los saldos finales de nuestras deudas, es decir, nuestras cuentas del pasivo, y en el apartado de las cuentas de capital debemos de incluir la utilidad del ejercicio por 294,000, que como podemos observar se encuentra resaltada con color verde. Esta utilidad nos permite generar un balance general completo y cuadrado, por lo que podemos observar que la suma de nuestro activo es igual a 1.211.000 y la suma total de nuestro activo más nuestro capital es igual a 1.211.000, cumpliéndose de esta manera la ecuación básica contable, que es activo igual a pasivo más capital. Ahora vamos a platicar del paso número 4. Una vez que nosotros ya tenemos todas las cuentas de nuestro estado de resultados y nuestro balance general terminado, vamos a pasar una por una cada cuenta en el siguiente orden para desarrollar la balanza de comprobación. Primero, para realizar la balanza de comprobación, vamos a poner todas las cuentas que corresponden al balance general y posteriormente vamos a continuar con las cuentas que son importantes y representan el estado de resultados. Recordemos que el orden que deben de llevar las cuentas del balance general es acomodar las cuentas del activo de la más líquida a la menos líquida para posteriormente colocar las cuentas del pasivo y de capital. Entonces, comencemos con bancos.
presenta un saldo de 224,000. En el caso de clientes, un saldo de 230,000. En el caso de deudores, un movimiento en el debe de 60,000. En el almacén vamos a tener un movimiento de 180,000. En documentos por cobrar vamos a tener un saldo de 60,000. En pagos anticipados, 20,000. En equipo de oficina vamos a tener 30,000. Vamos a estar manejando también la depreciación del equipo de oficina, que al ser una cuenta acreedora, la registramos en el haber. Vamos a hacer el registro de edificios por 400,000. Vamos a poner ahora todas las cuentas del pasivo y de capital en la columna del haber, ya que como revisamos desde el balance general, las cuentas de pasivo y capital son cuentas de saldo acreedor y van en la columna del lado derecho. La primera cuenta de pasivo es proveedores, con un saldo de 155,000. En el caso de acreedores diversos, tenemos un saldo de 65,000. En hipoteca, tenemos un registro de 297,000. Y en capital, tenemos un registro de 400,000. Las ventas son cuentas de ingreso, por lo que también pertenecen al haber, con un saldo en el periodo de 800,000. El costo de ventas es de 200,000 y al ser un egreso lo registramos del lado del debe, es decir, del lado izquierdo, junto con nuestros gastos de operación por 180,000 y los impuestos, que también son una erogación, por 126,000 con nuestros gastos de operación. Al nosotros sumar la columna de movimientos del debe y la columna de movimientos del haber, debemos de tener una cifra que sea igual. Entonces, aquí vamos a tener 1.720.000 para las cuentas que corresponden al debe y 1.720.000 en la columna que corresponde a las cuentas del haber. En el caso de los saldos al final del periodo, como los saldos no sufrieron ninguna modificación, se pasan de manera directa todas las cuentas. Tendrá que cuadrar también los saldos, por lo que obtenemos al final 1.720.000 en el saldo de las cuentas del debe, así como 1.720.000 en el saldo de las cuentas del haber. En conclusión, la balanza de comprobación nos sirve para comprobar que todos los registros que hemos hecho para el balance general y para el estado de resultados han sido registrados de manera correcta, permitiendo ver cuál es la situación financiera de la empresa.